de radios. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros en este programa de Matices, el cuarto de la semana. Hace un ratito compartía con ustedes en Noticias Monumental la entrevista con Elian Villegas, que por supuesto ha generado mucha reacción durante los últimos minutos por lo que acepta don Elian, lo que deja entrever don Elian, y se puede resumir en 3 puntos muy específicos. Uno, que él se dio cuenta de la firma de la convención colectiva del MEP por la prensa, entonces se dio cuenta cuando se firmó. Lo otro es que don Elian se negó a responderme varias veces si él sabía o no que había una orquestación de Casa Presidencial para pedirle a las instituciones que bombardearan los recortes de presupuesto, y dejó entrever, por supuesto, que fueron las diputadas del PAC las que incumplieron el acuerdo que él tuvo con la oposición para recortarle 150 mil millones de colones al presupuesto nacional. Así es que indudablemente ha dado mucho que hablar la entrevista con don Elian. ¿Han visto en Facebook, en redes sociales, escuchado en prensa o visto en prensa al movimiento Despierta Costa Rica? Yo quiero saber quiénes son, y por eso hoy invité a 2 de sus voceros. Uno es Gerson Castro, que me acompaña esta tarde, y el otro es Mauricio Herrera, más conocido como El Vistico. Gerson, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Randall? Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Gracias. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Pura vida, Randita, un placer saludarlo a usted y saludar a toda la gente hermosísima que escucha Monumental y a toda la gente también que está conectada en el Facebook Live. Muchas gracias. Yo podría empezar diciendo, bueno, ¿y qué es Movimiento Despierta Costa Rica? Pero antes, quiero conocerlos a ustedes. Gerson, ¿me puedes comentar qué haces vos y qué te lleva, digamos, a ser parte de un movimiento que ahorita nos van a explicar de qué se trata? Gerson. Sí, mira, contestando esta última pregunta, en realidad, haciendo alusión a una frase que una vez escuché, que cuando los buenos dejan de hacer algo, y si uno tiene la posibilidad de hacer algo, pues creo que tiene que tomar acción. El país está en una coyuntura extremadamente complicada, y cuando Mauricio me invita al movimiento, yo digo, mira, tal vez es la posibilidad de poder decir algo de lo que nosotros creemos que es el rumbo que el país debe tomar. Entonces, yo vengo, digamos, de muchas miradas. Vengo del mundo de la banca, fui banquero durante 10 años, después empecé a formar mis propias empresas, y en el camino, cuando uno se mete de este lado, empezás a tener distinciones que te sirven en la vida, que te sirven en situaciones como estas. Y bueno, desde ahí acepté la invitación de Mauricio para poder unirme al movimiento. Mauricio me decía, mira, necesitamos una voz que tenga ciertas distinciones para poder atender los temas de los cuales necesitamos hacernos cargo. Y esa es la razón por la que estoy acá. Ok, Mauricio, por supuesto que yo te conozco como cantante, imitador, sé de tu éxito, pero ¿qué tiene que ver eso con Despierta Costa Rica? Digo, ¿qué relación tenés con ellos? Bueno, Despierta Costa Rica es un movimiento que a mí me llama la atención, número uno, porque antes de ser, me describís como profesional, y bien lo haces, te agradezco muchísimo. Más bien, yo soy un pulseador y soy un ciudadano más preocupadísimo, además de que soy un ciudadano que ha tenido que viajar por mi trabajo, ¿verdad?, por las locuras que he hecho, por otros países. Entonces me ha tocado ver sistemas políticos diferentes en Estados Unidos, en México, y analizar, ¿verdad?, porque siempre es bueno para poder comparar situaciones, sistemas de vida, situaciones, diferencias económicas, injusticias sociales y muchas cosas, ¿no? Entonces llego a Costa Rica, porque yo volví hace como 5 años, y llegando a Costa Rica me topo con un país bastante avanzado en algunas cosas, pero detenido en algunas otras, y en retroceso en algunas otras que a uno le preocupan, y como costarricense, orgulloso siempre
obviamente, pues los temas políticos no están ajenos a las personas adultas, especialmente a los que tenemos responsabilidades, a los que generamos trabajos, a los que tenemos familia, tenemos recursos y algunas cositas que queremos cuidar y que queremos seguir teniendo y seguir obteniendo. Entonces, cuando usted empieza a ver la situación que se da en nuestro país, obviamente, yo creo que es como un pequeño llamado, Randita, y esto quizás sonó raro al decirlo, pero es un llamado que uno escucha en el corazón de uno, en el pecho de uno. Es más, te lo puedo decir así, Movimiento Despierta Costa Rica se acerca a mí en septiembre, más o menos, en agosto, septiembre, y yo me lo pienso varias veces por la misma razón que muchas figuras públicas se lo piensan también. No sé si has visto que del medio prácticamente solo yo está hablando, solo yo estoy haciendo eco de las voces de la gente, del pueblo que sufre. Y te voy a decir algo así rapidito. El 14 de septiembre a las 6 de la tarde, al entonar el himno nacional en mi casa, a mí me caían las lágrimas de la tristeza de ver cómo hemos perdido y cómo nos han quitado a nuestro país. Entonces, no tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con el COVID, no, es una cuestión que viene de años, ya, y se viene arrastrando, y nosotros como pulseadores en la calle lo hemos vivido, lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo más que nadie. Entonces, esa injusticia de que nosotros lo estemos sufriendo, de que el pueblo no tenga quien hable por él, porque el pueblo muchas veces no tiene quien hable por él, porque sus figuras públicas, la gente que admira, no habla por ellos. O sea, yo decía, Dios mío, alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que decir algo, porque hay mucha gente que no ha sufrido un solo segundo de esta crisis, ni económica, ni dentro de la pandemia. Entonces, por eso estoy aquí. Por eso, cuando me hacen el acercamiento, me hacen la propuesta, digo yo, Dios mío, hay que hacer algo. Yo quiero decir el día de mañana, decirle a mis hijos, en ese momento, que hay que hacer algo. Que hizo usted, papito. Y yo, bueno, dije, aquí estoy, presente, di el paso al frente. Mauricio, ¿quién te hizo la propuesta? A mí me la hace el Movimiento Despierta Costa Rica a través de Adrián, que es el fundador, ¿verdad?, junto con otras personas, Adrián Gutiérrez, y esto es un movimiento cívico, ¿verdad?, armado de puros ciudadanos, gente linda, que empezó con muchas críticas en redes sociales con el hashtag Despierta Costa Rica, ¿verdad?, como buscando que la gente despertara, pero no encontraba una forma de canalizar ese mensaje, ¿verdad?, y que le llegara a la mayoría de gente posible, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue organizarse, porque había varios grupitos, varios movimientos que se empezaron a formar, ¿verdad?, de gente, al igual que nosotros, con un sentimiento patriota más allá de politizar cosas. Nosotros somos un movimiento apolítico, y eso es importantísimo, porque no tenemos bandera más que la de Costa Rica. Entonces, aquí no hay intereses, no hay digamos, intereses especiales para ciertos grupos ni gremios, no. Esto es nuestro país, porque si pensamos en nuestro país como un todo y lo mejoramos, vamos a estar bien todos, es un principio básico, ¿no? Y como te digo, básicamente así es como se me acercaron. Adriancito fue el que me habló, y así empezamos las caravanas y las locuras que hemos estado haciendo, positivas todas. Cuando digo locuras me refiero a las caravanas lindas que hemos organizado, siempre de forma responsable, eso sí, Randa. Nosotros, y para yo meterme tenía que hacerlo de esa forma, de manera responsable, pensando en la salud de la gente. Siempre hemos visto por la seguridad de la gente. Puedes consultarle a las personas que nos han acompañado, que son de todos los estratos sociales y económicos de nuestro país, y siempre van con la alegría de saber que están bien resguardados, que vamos de forma en burbuja social, en sus carritos, no manifestaciones a pie, porque no se puede por el COVID, y no se puede, definitivamente hay que velar por la salud de las personas primordialmente y ser responsables. Y entonces nuestro mensaje caló muy dentro de la gente. De hecho, el movimiento actualmente tiene más de 7,000 seguidores solo en la página de Facebook. Tiene 1,000 en Twitter, va creciendo. Y bueno, aquí estamos justamente dando la lucha, dando la batalla, y otra vez con proyectos nuevos, ¿verdad? Y algo importante, Randall, que dice Elvis, Mauricio, que siempre le digo Elvis, es que es un movimiento político, que en realidad lo que estamos es un grupo de ciudadanos que quiere decir algo, que quiere ser escuchado, y que quiere poder agrupar más gente a la organización, porque creemos que nuestro norte puede sumar mucho al país, que hay ciertas voces que tienen que ser escuchadas, y el movimiento ha venido obteniendo apoyo de esas voces. Gerson, ¿a ustedes les consta que no hay intereses políticos moviéndose detrás, Gerson? Mira,
Yo que he estado recientemente incorporado, lo que yo veo es que nosotros siempre lo decimos. Fue una de las razones por las que yo también evalué, como dice Mauricio. Yo tenía que evaluar, yo me dedico a ciertas cosas, tenía que evaluar si participar. Y una condición importante, yo he estado siempre al margen de la vida política, siempre al margen de todo esto. Y algo importante era poder mantener esa independencia. Nosotros hemos acogido el grupo a partir de un movimiento completamente apolítico, que lo que busca, como dijo Mauricio, es el bienestar del país. Entonces, cuando estás fuera de la política, podés ver con intereses distintos, porque no tenés el interés para poder opinar sobre algo donde vos vas a ser afectado o beneficiado. Decime 3 objetivos concretos que tenga el movimiento. Yo creo que el primer objetivo es despertar. Y voy a tomar un poquito de tiempo para describir el objetivo, este objetivo de despertar, porque fue la razón por la que me incorporé al movimiento. Cuando una vez, mira, te lo cuento de esta forma, estuve viendo una película y Milman le decía al personaje, ¿qué me dirías si te digo que normalmente veo una escena donde pasa esto que me está pasando en este momento? Y la persona le dice, Sócrates se llama el personaje, después a lo largo de la película, podría decirte que todavía tal vez estés durmiendo. ¿Puede una persona pasar toda la vida sin nunca despertar? Y cuando yo veo el nombre Despierta Costa Rica y empiezo a ver todo lo que está alrededor del movimiento Despierta Costa Rica, me doy cuenta que despertar es una analogía que hace alusión a dejar de estar dormido. Y dejar de estar dormido es no darse cuenta de lo que pasa. Heidegger lo llamaba el automático de la vida. Por ejemplo, vos salís en auto y llegas al trabajo y te das cuenta de todos los semáforos que hiciste. Es muy probable que hiciste todas las luces rojas que pasaste, las hiciste, pero cuando llegas al trabajo ni siquiera te diste cuenta. Te montas al carro, no sos consciente de las llantas, pero si se te estalla uno, de repente la llanta tiene toda tu atención. Hay ciertas cosas que nos despiertan, que nos hacen darnos cuenta. Y que, perdón, Gerson, nada más es que estoy buscando algo más concreto. Entiendo lo que me estás diciendo, y yo también a veces soy así de romántico en la vida, y es entendible e inspira. Pero lo que quiero es algo más concreto. ¿Qué es lo que está pasando que a ustedes les molesta, Mauricio? Okay. Te resumo, así de sencillo. Primero que nada, la primera consigna que teníamos era la apertura, la reapertura económica, que por dicha ya se está dando paulatinamente, ¿verdad? Pero muy tarde. También, definitivamente, el mensaje, el objetivo más importante, el de no más impuestos, pero no más impuestos de una forma responsable, ¿verdad? No, porque además de no más impuestos tenía que ir a la par no más cinismo, ¿verdad? Entonces, el objetivo de no más impuestos parece que, nos están haciendo pintar o nos están pintando, maquillando un poco de que de verdad no va a haber más impuestos. Entonces, ese es otro objetivo. Ahora, el objetivo más importante que tenemos y el que compartimos todos es que tenemos que volverle a nuestro país el camino de la prosperidad. La gente tiene que saber que Costa Rica no solo tiene que estar mejor, sino que merece estar mejor. El costarricense necesita saber que existe esa luz a donde puede ir y decir, Dios mío, pero es que esta gente no tiene credibilidad. Es cierto, ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa tienen credibilidad, pero entonces, ¿en dónde está la gente que realmente nos pueda ayudar a salir de esto? Entonces, ahí es donde nosotros entramos y es donde nosotros queremos hacer un llamado a la gente para que entienda que no está sola, que tiene voz, que no son esas personas irresponsables que están buscando intereses particulares, haciendo todas estas cosas, que no son manifestaciones violentas, no, que el no más impuestos tiene que ser generalizado, que ya impuestos hay, que ya el IVA se implementó, que esta gente reventó las arcas, las reventó con la recaudación de impuestos del año pasado, y esos son temas que usted puede tratar con Gerson, ¿verdad? Porque Gerson maneja más los datos, pero básicamente nuestros objetivos son esos. Queremos a un país unido en la visión de que necesitamos estar bien todos, no solo un grupo, es que no se vale. Como te dije en principio. Perdón, Gerson, adelante. Yo estaba escuchando tu conversación con doña Silvia ayer, la diputada, y había una parte donde al parecer estamos en una disyuntiva, tenemos solo dos opciones, bajar gastos o más impuestos. Y yo creo que no son las únicas dos opciones que tenemos, que hay una tercera opción por la que el país tiene que apostar. Y la tercera opción es de aumentar la productividad. Aumentar la productividad porque lo mismo una empresa pagando
impuestos que 1.000 empresas pagando los mismos impuestos. Lo que tenemos en este momento es un país deprimido que lo que requiere no es una conversación de impuestos. Voy a tomarme nada más un segundo para terminar de darte... ¿Qué pasó? Mira, una vez estoy en el trabajo y me dice una compañera, Fabiola se llamaba, le digo, Fabi, ¿por qué tu carro no está en el taller? Y me dice, mira, es que se le fue el cabezote pero Fabi, tu carro está nuevo. Y me dice, mira, sí, es que andaba una lucecita roja encendida y yo andaba ahí feliz por la vida y de repente, bueno, la lucecita que andaba encendida era la luz del aceite. Y anduve ahí por la vida hasta que en algún momento todo se reventó. ¿Qué pasa con el país? El país tiene una lucecita roja encendida desde hace mucho tiempo. Nosotros en el 2006 en el 2007 nosotros cerramos con un superávit fiscal. Cuando llegamos al término de la administración Arias, nosotros se nos enciende una luz roja. Pero no era una lucecita cualquiera, era 5.5 de déficit fiscal. Ese déficit había sido replicado por ahí del 92, cuando estuvo en 5.7, pero eran déficits más altos. Y anduvimos con esa lucecita roja por ahí encendida, como Fabiola, como si nada pasara. Y 4 años después, el déficit llegó a 6.2, 4 años después a 6.7. Y Randall, el año pasado cerramos en 7.2. O sea, el año pasado la luz ya estaba quemada. Y algo interesante, ¿cuánto era el presupuesto de ingresos del gobierno para el año 2019? Era mucho más alto no, era más bajo que el 2020, pero la realidad de la ejecución de 2020, lo vi ayer en el presupuesto, es mucho más baja. Claro, en el 2019, también una noticia, la Contraloría estima que el gobierno va a tener un incremento, va a tener ingresos muy similares a los del 2018, de 4.7 billones. 4.7 billones. Al final del año, el gobierno cierra con ingresos de 5.3, producto de todas las implementaciones del plan fiscal y del IVA. Esos son 600.000 millones de pesos más. Y a pesar de 600.000 millones de pesos más, nosotros tenemos un vacío y pasamos de un déficit de 6.4 a 7.2. A pesar de eso, a nosotros nos ha tomado 3 administraciones llegar al lugar donde estamos y despedazar el país. Pasamos de tener superávit fiscal en el 2007 a toda una curva de descenso hasta llegar a 7.2 a finales del año pasado. Yo quiero confesarles, bueno, no tengo que confesarlo, porque creo que públicamente lo he dicho, yo soy muy alérgico a los grupos que surgen de la nada. Claro. Y tengo la experiencia más próxima del Rescate Nacional. Claro. ¿Verdad? Y ahora ustedes, por eso es que algunas de mis preguntas van dirigidas a un control de dónde vienen y espero que lo entiendan, porque realmente, claro, realmente soy muy alérgico al surgimiento de los grupos. Cuando anuncié que ustedes venían, alguien me puso por ahí, estos son los tipos que dicen que no hay pandemia. Es cierto que usted, sabes que Mauricio dice, vamos en carro porque hay pandemia, entonces dices, no es suave, entonces ahí hay una conversación. No es cierto. Mauricio, entiendo que fue un miembro, pregunto, porque no sé, fue un miembro de ustedes que dijo una cosa horrible. No. Eso no es cierto. No, perdón. No es cierto, nada más, no pertenece al grupo. De hecho, ese individuo ha venido a las caravanas y no tiene nada que ver con nosotros, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, y de hecho, nosotros cuando hemos hecho las caravanas, hemos preparado videos como comunicados de prensa, advirtiendo que la gente que vaya sin mascarilla, sin cubrebocas, no representa el movimiento de ninguna forma. Ninguna persona que esté en Movimiento Despierta Costa Rica no se va a cuidar la salud, ni va a procurar cuidar la salud de las personas. Entonces, definitivamente nosotros estamos clarísimos de que la pandemia existe, de que el COVID existe, de que le ha costado la vida a demasiadas personas muy valiosas a nivel no solo nacional, sino a nivel mundial, que es una realidad con la que hay que lidiar y que todo el mundo debería enfocar sus esfuerzos realmente en ser responsables, número uno, de su salud, de la salud de su familia y obviamente de la gente con la que convive a diario. Entonces, definitivamente no tiene absolutamente nada que ver esa persona que puedas estar mencionando con nosotros, en absoluto. Ahora, una cosa es que la cuestión no exista y otra cosa es de qué me tengo que hacer cargo, porque cuando la situación que nosotros estamos viviendo es porque parecía que hay una separación entre el hacerse cargo de la salud y el hacerse cargo de la economía. Y lo que nosotros vivimos es la necesidad nosotros elegimos gobernantes porque hay un principio sistémico.
el sistema mayor siempre tiene que prevalecer. Entonces, desde ahí, las decisiones país tienen que tener la posibilidad de poder abarcar el área de salud y tienen que poder abarcar lo que sostiene el área de salud. De hecho, si nosotros vemos en una noticia que vi hace algún tiempo, la estimación de pérdida de ingresos de la Caja para este año era de 1.257 millones. O sea, 1.257 millones, eso estamos hablando de 12 millones de dólares. Desde ahí uno se pregunta, ¿cuál es el camino que tiene que hacerse, que tenemos que cuidar? Porque la restricción total ha llevado a la pérdida de ingresos sustanciales de la Caja, la pérdida de ingresos sustanciales del gobierno y una imposibilidad de que eso vuelva a caminar, porque 3 meses después de cerrar una economía, ahí la levantás más o menos, los negocios quedan muy golpeados, pero 7 meses después hay muchos de esos negocios que ya no van a poder volver. Eso quiere decir que hay muchos impuestos que no vas a poder recuperar, que hay muchas cuotas de la Caja que no vas a poder recuperar. Y entonces hoy tenemos una disyuntiva. O sea, ¿cómo recuperamos una economía que no dejas abrir? Entonces, la pandemia existe, pero tenemos que hacernos cargo de algo, porque hoy la solución pareciera ser más impuestos, pero en realidad esa es la parte que nosotros cuestionamos. Y Randall, tenemos que decir la verdad. La política ha evolucionado y dentro de la política también las manifestaciones y las formas de hacer presión también lo han hecho. Nosotros dentro del marco de querer hacer voz de la voz de muchísima gente, de muchísimos ciudadanos, como le digo, todos los estratos, definitivamente hemos tenido que encontrar la estrategia correcta para hacerlo, y no solo la correcta, sino la responsable, la pacífica, para empezar. Entonces, definitivamente nosotros nos abogamos y siempre estamos apegados a eso como un principio dentro de todas las manifestaciones que hagamos, los proyectos que tenemos un proyecto muy importante, de hecho algo que nunca se ha visto en nuestro país, entre manos, y como les digo, o sea, lo hacemos de una forma muy responsable. Ahora piense esto, nada más, Randita, y usted lo sabe, me conoce a mí como artista, ¿verdad? Usted sabe que como artista yo tengo, y por lo cual los colegas no lo hacen, yo tengo todo que perder. Si yo me quemara, y he sido siempre muy precavido con ese tipo de cosas, o sea, perdería muchísimo más, pero muchísimo más de lo que muchas otras personas podrían perder. ¿Por qué? Porque no solo está la credibilidad del artista, sino está el cariño del público de por medio. Y entonces, para meterme yo en algo así, usted tiene, bueno, no tiene idea, usted no se imagina cuánto tuve que analizar, reanalizar, buscar y darme cuenta de si compartían muchísimas de las visiones que yo tengo de mi país y de la forma en que quiero que realmente vuelva a ser nuestro país, ¿verdad? Y la forma en que puede llegar a ser también con los cambios necesarios y con la responsabilidad social necesaria, pero el cambio tiene que venir dando el ejemplo desde arriba, ¿verdad? Desde la clase que administra este país, porque nuestro problema principal es ese, es que ha mostrado no solo incapacidad, sino soberbia, falta de humildad. ¿Cómo es posible que un comunicador, supuestamente que está de presidente, no pueda comunicar en absoluto, ni una frase elocuente que le llegue a la gente? Entonces, todo eso a nosotros nos preocupa. Digo yo, bueno, si yo puedo ser elocuente con mi mensaje, además de consecuente con mis acciones, bueno, tratemos de ayudar de alguna forma para que la gente sienta que realmente tiene quien hable por ella, porque bien la cantidad de mensajes, Randita, es que nosotros, yo no sé si supo, creo que el 29 de septiembre, nosotros hicimos un comunicado de prensa junto con un video en donde tuvimos que desligarnos de las manifestaciones violentas a las que estaban llamando y de la forma en que estaban llamando a la gente. Ok, entonces la gente empieza a escribirnos aparte y empieza a decirnos, bueno, por favor díganos que no van a dejar de luchar por nosotros. Por favor díganos que no van a dejar de hablar por nosotros. Porque nosotros, me decía un señor, un herediano, pobrecito, perdón, me decía un amigo herediano, nunca se me va a olvidar, Roland, me decía... Con H. No sé si con H, me decía, ¿saben qué, papito? Pero así texto, me mandó un pergamino, me decía, yo no soy nadie y estoy preocupado por mi país, por favor no deje de luchar por nosotros, no deje de hablar por nosotros, no deje de levantar la voz, que a mí no me escuchan, me dice, pero a usted sí. Y ese mensaje, te lo juro, a mí, vea, me torce el corazón. Eso es patriotismo, eso es querer a su país, querer ver a las familias de este país de nuevo donde tienen que estar, y no solo de nuevo.
rescatar a la gente que también está pasándola muy mal desde hace más de 20 años pegada a la misma pobreza. Es que no puede ser. Y no podemos seguir aceptándolo nada más porque es el status quo. No. Tenemos que avanzar. Y para avanzar necesitamos que haya, de verdad, que haya conciencia en la gente, en el político, en que de verdad las cosas no pueden ser nada más trabajadas para el privilegiado. No. Costa Rica los está esperando. Y así como estoy dando el paso al frente, usted tiene que dar el paso al frente. Dé el paso al frente, no tenga miedo. Si la gente está con usted, usted tiene todo lo que necesita. Usted no necesita los grupos especiales, usted no necesita quedarle bien a cierta gente. No, quédele bien al pueblo. Usted le queda bien al pueblo y hace historia. Hace historia. Piénselo así. Perdón, Randall. No, te emocionaste, pero estaba pensando en algo. Dale. Digo, cuando uno le hace caso a la gente, porque también pasa una cosa preocupante, a veces uno tiene que tomar medidas y ser responsable, ¿verdad? Quedándole mal a la gente, porque si hace lo contrario se vuelve un populista. Correcto. Mauricio, ¿dónde está esa línea? Porque digo, es muy fácil, si me lo permitís, quedarle bien a la gente, pero hay algunas decisiones que son irresponsables. Y lo quieren la mayoría. De ahí, si me permiten, meto la cara. Porque en realidad hoy lo que nosotros tenemos en manos, lo que nosotros vemos, han pasado ciertas situaciones recientemente. La convención colectiva que se acaba de firmar, la aprobación de los paraguas y todas estas cosas que han salido últimamente. Entonces, yo te pregunto, Randall, ¿qué te dice eso? En medio de la situación económica que estamos, ¿qué te dice eso? O sea, ¿a quién se le está quedando bien? O sea, ¿cuáles son, en medio de un presupuesto, el presupuesto más alto de los últimos 40 años de la historia nacional? El presupuesto del 2007 eran 2 billones, estábamos break-even. Hoy tenemos un presupuesto de 11.4, donde más del 50%, más del 60% es deuda. ¿A quién se le está quedando bien? Porque yo creo que vos tenés toda la razón. Yo creo que esto es un momento histórico donde hay que hacerse cargo de decisiones valientes. Pero las decisiones valientes implican reconocer dónde está el problema. Las decisiones valientes implican hacerse cargo de ciertas cosas. Yo te escuchaba hablando con don Elian y la discusión que tenían del presupuesto de ayer, y es una discusión de los diputados para tratar de defender 150.000 millones de colones. 150.000 millones de colones que representan apenas el 1% de todo el gasto, de todo el presupuesto. Un 1%, y estamos hechos bolas por el 1%, tratando de defender lo indefendible. Entonces, sí es cierto, es hora de no ser populista. Nosotros no buscamos quedarle bien a la gente en el sentido de que escuchen nada más lo que quieren escuchar. O sea, yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo del país de una forma en que ya nos dimos cuenta que la llanta se estalló, pero ahora tenemos que darnos cuenta del tamaño del hueco. Y el tamaño del hueco es tan grande, pero estamos tratando de ponerle un parche al huequito, a una llanta que se desquebrajó y que se partió en dos. Entonces, creo que lo que decís es cierto. O sea, las decisiones país tienen que llevarnos a hacer cosas distintas. Pero la primera pregunta que a mí me surge, aparte de lo obvio que tenemos un problema de gasto excesivo, es ¿qué lo genera? O sea, ¿cómo se pasa de un nivel de gasto de 3 administraciones de tener un superávit a 3 administraciones y medio después a tener un déficit del 10%, 7.2 a principios del año pasado y que va a cerrar en más del 10%? ¿Cómo se hace? ¿Qué ha pasado en medio para que esto pase? Porque si nosotros no reconocemos qué es lo que nos lleva a eso, no vamos a poder intervenir. Lo Maturana decía, no puedes intervenir en aquello que no puedes distinguir. ¿Qué nos ha llevado a eso? Bueno, yo creo que todos sabemos qué nos ha llevado a eso. Transferencias específicas que son excesivas versus un enorme gasto en remuneraciones. Tuvimos que endeudarnos para pagar esas dos cosas y esos 3 son los disparadores y las pensiones de lujo. Esos 3 son los disparadores del gasto. Sin embargo, ahora Mauricio mencionaba algo de los privilegios. ¿Quiénes tienen privilegios? En realidad, un privilegio lo tiene un privilegiado. Entonces, a pesar de que lo que mencionas es muy cierto, nosotros creamos de la administración, estuve viendo a la fecha, se han habido 1.234 pluses creados. De los 748 vigentes, 376 se han creado en las últimas 3 administraciones.
Increíble. O sea, eso quiere decir que de los 748 vigentes, el 50% de los pluses salariales se ha quedado en las últimas 3 administraciones. Eso hace que por pluses salariales de los ingresos del gobierno se vaya el 23% en más de 1 billón pagando solo pluses salariales. El otro billón que es extremadamente importante se va en pensiones de lujo. Estaba viendo la noticia donde 1 billón, el otro 22% del presupuesto se va sosteniendo a regímenes de pensiones que albergan 10,000 personas, según veía en un informe de la Nación. Yo tengo la lista de 3,777 personas, es menos del 1% de la población, que recibe la mayor parte de estas cosas. Entonces, tenemos al 2% de la población que se lleva el 23% de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos. Tenemos una cantidad de pluses salariales creados en las últimas 3 administraciones que ha roto todos los récords. Entonces, cuando nosotros hablamos de privilegios, de ser populistas, tenemos que ponernos a pensar, en realidad, ¿quién es el privilegiado? O sea, si nosotros hablamos de privilegios es porque estamos hablando de una clase privilegiada. Y cuando tenemos una clase privilegiada es porque hay otros que no. Y en este momento yo creo que nosotros en Costa Rica, de lo que se trata no es, nos va a llevar a poner en cuestión el gasto, pero lo que tenemos que poner en cuestión nosotros es qué hace que nosotros podamos ver a un sector como privilegiado. Porque si nosotros no empezamos a cuestionar cómo vemos a un sector, pasa algo, Gandalf. Yo vengo del sector privado, como dijo Elvin, nosotros no nos podemos quemar. ¿Qué pasa cuando un cliente me contrata? Cuando un cliente me contrata, yo tengo claro que el cliente siempre es más grande que yo, porque es el que paga. Entonces, desde el sector privado, cuando un cliente te contrata, vas a hacer lo mejor para servirle. Vas a procurar que el cliente quedar lo mejor posible para que el cliente te recontrate. Siempre el que paga, y es un principio sistémico, el que te paga siempre es más grande que vos, desde el punto de vista sistémico. ¿Quién paga la fiesta en el sector público? Gerson, entiendo eso, pero ayúdenme a construir el resumen de Movimiento Costa Rica Despierta, ¿ok? Primero, son un movimiento, ¿ok?, que busca que no se aprueben más impuestos en Costa Rica. Que eso es concreto, ¿verdad? ¿Es así? Sí, pero ojo, de forma responsable, porque impuestos ya hay. Sí, ojo, lo que pasa es que ya hay, lo que hay que hacer es pagarlos y administrarlos de la forma correcta. Ojo, es que tampoco el mensaje es tan... Mauricio, ya iba ahí, solo estaba concretando, digamos. Perdón. Ustedes buscan que no se aprueben más impuestos, ok, esa es una. Ok, ¿qué piensan de la planilla del Estado, por ejemplo? ¿La posición del movimiento es que hay que recortarla o no? La posición del movimiento es que hay que reestructurar definitivamente la forma, no solo en que se paga, sino el tamaño del Estado, que es, enorme. Hay que reducir el Estado. Pero es que has pasado, digamos, lo que ha detonado, lo que estamos hablando, lo que está en discusión, es precisamente el incremento de los pluses salariales. O sea, el grueso ha sido el tamaño del Estado. ¿Cómo fue que pasamos nosotros de un superávit fiscal en el 2007 a un déficit del 5.5%? Precisamente la planilla del Estado pasó del 35%, significando el 35%, pasar a un 55% ese año. Entonces, bueno, no podemos... O sea, siguiendo esa línea argumentativa, otro punto sería que está de acuerdo en aplicarle la ley de empleo público a la planilla existente, no a los nuevos, por ejemplo. Claro, porque si lo aplicas a los nuevos, eso es una solución de 15 años. Ok, por eso estoy buscando lo concreto. Por si alguien está ahí identificado con ustedes, sepan que ustedes no quieren más impuestos, ustedes propician la reducción del tamaño del Estado, la reducción y la reestructuración, también propician la aplicación de la ley de empleo público a todos los empleados públicos para eliminar los pluses. ¿Ustedes han desafiado alguna vez, se los pregunto directamente porque nos los escribió un par de gente ahí, la autoridad del presidente de la República? No, ¿cómo? No sería desafiar la autoridad del presidente de la República. Quiten a Carlos, fuera Carlos. No. En realidad, porque nosotros tenemos que tener mucho respeto a la institucionalidad del país. Correcto. Eso no quiere decir, Randall, eso no quiere decir que nosotros no podamos aprovechar este momento histórico para cuestionarnos si la forma en que hacemos país nos está funcionando.
pero de ahí a cuestionar eso es muy distinto. Por ejemplo, algo que le conversaba con Mauricio en algún momento, todos los dictadores en América Latina llegaron por elección popular, todos. En algún momento salir a votar se convirtió en la herramienta más peligrosa que tuvo América Latina para poder subsistir. ¿Qué pasa en Costa Rica? Eso no es nuestro riesgo. Lo que pasa, digamos, América Latina no está blindado contra eso, pero ¿qué pasa en Costa Rica? Salir a votar es peligrosísimo, porque nosotros dependemos de un sistema que no está blindado contra la ineficiencia de la administración pública. Entonces, no se trata de desafiar la autoridad del presidente, se trata de que pongamos en cuestión si nuestro sistema, tal y como lo tenemos concebido, nos está funcionando. Porque si nosotros vemos en la administración Solís, el decrecimiento económico fue todos los años. Costa Rica tiene 5, 6, 7 años de decrecer económicamente todos los años, de que el aumento del desempleo es sostenido todos los años, de que el déficit fiscal es sostenidamente mayor todos los años. Esa es la realidad desde hace 7 años para acá. Claro, no, y entiendo eso. Los bloqueos no están de acuerdo, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque creemos que la economía se reactive y eso sería completamente un contrasentido. Exacto, contraproducente, o sea, además de que las agresiones de un lado y de otro, o sea, no van, insisto, tenemos que evolucionar y tenemos que entender que esto ya no funciona así, que esto hace 25 años quizás, cuando no existían redes, cuando no existía la forma diferente de hacer también presión, o sea, no, para esto se requiere capacidad y además de liderazgo y obviamente ganas de querer ver al país mejor, empezando por ahí, pero el país como un todo, es que insisto, mucho de esto que se dio obviamente es buscando proteger los privilegios de ciertos grupos, que no voy a decir aquí quién, o sea, se sabe, y todo el mundo sabe ya a estas alturas cómo funciona esto. Entonces, nosotros de verdad nuestra preocupación principal es esa, pero insisto, llevabas 3 puntos, yo te iba a decir el cuarto, recordar lo que te dije en un principio, nuestro objetivo principal y lo que queremos realmente es que Costa Rica vuelva al camino de la prosperidad, de verdad es lo que queremos. Costa Rica se merece y la gente se merece poder saber, voy a tener mi carrito, voy a tener mi casa, voy a tener mi trabajo para poder pagar esto y saber que tiene un gobierno que está administrando los impuestos que está pagando ya aprobados, incluso el IVA establecido, ¿verdad? Institucionalizado, o sea, y que esa plata se va a distribuir de la forma correcta, que va a dar un ejemplo, que el gobierno va a dar un ejemplo, va a decir, ok, bueno, el presidente dio el ejemplo con el 10% que se le bajó el salario, bueno, porque quisimos verlo en todo el gabinete, en todo el sector público, y que todo el mundo dijera, es que si el 10% lo está dando el presidente, vamos nosotros también. O sea, esa actitud nace de los valores y principios que hay aquí en el costarricense, y esa es la parte que a mí me preocupa y me duele, y a nosotros como movimiento también nos preocupa y nos duele, que en el sector público no parece que no tienen esa parte en el corazón, en esa parte en el patriotismo que les llama a decir, son toque, tenemos que ser no solo solidarios, tenemos que realmente ponernos las pilas, para que la gente diga, oye, esta vez hacemos historia y esta vez nos unimos con el pueblo, pero es que ni siquiera. Entonces nosotros estamos, como te digo, abogando no solo que no más impuestos, no, que se haga de forma responsable, ya los impuestos están, entonces los que hay que pagar que se paguen, pero que se distribuyan y se administren de la forma correcta, porque que te diga Gerson, que el 22% se fue solo para pagar, o sea, en la recaudación total del año pasado de impuestos, la cuarta parte casi se fue solo en pensiones de lujo, perdón, eso es una vulgaridad, y es inmoral y es inaceptable desde cualquier premisa que se le quiera ver. Es que ¿sabes qué pasa, Randall? Que yo creo que la conversación de hoy como país no es solamente pensiones de lujo, 10,000 personas, un 2% de la población se lleva $1 billón no es solamente que otro billón se va a pluses salariales. Esa conversación, eso ya está. Y lo que nosotros tenemos que observar es lo que nosotros como sociedad hemos aceptado como posible. Los criterios de aceptación, los criterios de lo que para nosotros es aceptable y para lo que nosotros es inaceptable, porque cuando el 9 de octubre Carlos Alvarado dice necesitamos más ingresos para subsanar este contexto y decir no más impuestos es lo más irresponsable que hay, yo me pregunto, pero ¿cuál es el contexto del cual se está haciendo cargo? Porque si nos estamos haciendo cargo de un contexto donde 10,000 personas, el 2% de la población se llevan 1.1 billón de colones, una cuarta parte de la población, hay algo que a mí el audio del video me choca. Si tenemos 376 pluses salariales, sin contar los de la convención recién firmados,
creados en las últimas 3 administraciones que se llevan otro billón, yo creo que nosotros como país tenemos que preguntarnos, eso está bien, porque cada vez que yo oigo estas conversaciones, digo, parece que nosotros aceptamos esto como correcto. O sea, la gente que defiende sus pensiones de lujo, las pensiones de lujo, pareciera que lo conversamos y está bien. O sea, eso lo vemos y hoy entonces la conversación tiene que llevarnos a otro lugar. Claro. Eso realmente está bien. Permítame concretar en qué hacer, en qué hacer para seguir en los últimos minutos. Pero primero, ustedes se ubican, porque viendo los objetivos, yo los ubicaría ahí, ¿ustedes se ven como un grupo civil de centro derecha? No nos gustaría meternos en nada de eso. Vamos a ver, yo creo que las lecciones de economía nos las da el COVID. Si vos no producís, no tenés empleo, y si vos no producís, no tenés plata y los gobiernos se quedan sin impuestos. Así simple. Entonces, ubicanos vos. Siempre que alguien hace un diagnóstico, y hay muy buenos en el país, institucionalizados, está, por ejemplo, el Estado de la Nación, el informe que hace la Contraloría General de la República. Siempre que vienen a Matices yo les pregunto, ¿y esto para qué sirve? O sea, digamos, en el sentido de quién lo va a agarrar a leer y hacer algo. Okay. Claro. Más allá de despertar en el sentido romántico de la palabra, o sea, de ver lo que está pasando, ¿qué incidencia van a tener ustedes? Hay diputados que se les han acercado, porque en Costa Rica, digamos, para poder tomar decisiones políticas, hay que pasar o por la Asamblea o por Casa Presidencial. Y la única manera de hacer eso es a través de un partido. Aquí en Costa Rica, digamos, hay otros países que lo permiten hacer sin partido. Ustedes... Claro, más o menos. Nosotros que se va a abrir. ¿Qué van a hacer, Mauricio, para tener incidencia real? Nosotros, el acercamiento que hemos tenido con los diputados es que los fuimos a buscar a sus casas en la segunda caravana que hicimos, justamente para conseguir a 3 de ellos. Sí, exacto. Estamos hablando de Paola Vega, de don Carlos Avendaño y de Carlos Ricardo Benavides, justamente, ¿verdad? Ninguno dio la cara, ninguno quiso salir, ninguno salió, pero los vecinos los tienen bien ubicados. El punto es que sí, nosotros entendemos obviamente que al final de cuentas es el Poder Ejecutivo junto con la Asamblea Legislativa con quienes tenemos eventualmente que llevar esta voz que está sacando el pueblo del dolor que tiene, ¿verdad? Por la angustia que vive, por todas las situaciones que está viviendo, es que realmente es muchísimo. Y al final de cuentas, nosotros traemos una propuesta de algo que nunca se ha visto en el país. Nunca se ha visto en el país. ¿Cuál es? Porque la has anunciado 2 veces. Sí, bueno, esa propuesta de hecho la vamos a dar a conocer en una conferencia de prensa el próximo martes, donde están invitados ustedes y todos los medios de comunicación del país. Bueno, pero ¿con qué tiene que ver? Para que dame un titular. Justamente con el objetivo que necesitamos ya en el país. Necesitamos de verdad devolverle a nuestro país el camino a la prosperidad, el camino y la luz de saber que va a poder estar mejor y que va a estar bien y que de verdad se puede y que hay gente, vea, en este país sobran las propuestas, porque sobran las propuestas. Vea, en agosto fueron más de 700 propuestas que les mandaron al gobierno y el gobierno las desestimó y presentó sus proyectos como le dio la gana. Gente brillante como Juan Carlos Rojas mandó propuestas, don Gerardo Corrales, hasta doña Pilar Cisneros, gente inteligentísima, gente que quiere este país, hizo montones de propuestas y se las ignoraron, las dejaron de lado, simplemente nada más hicieron lo que les dio la gana. Eso tiene que cambiar. Y nosotros, el martes próximo, vamos a hacer una propuesta formal de qué es lo que creemos que debe hacerse en nuestro país justamente para cambiar este rumbo. Okay. ¿Cuál es mi preocupación, Randall? Dígame. Digamos, de la situación que vive el país. Cuando a mi amiga se le va el cabezote porque no se hace cargo de la lucecita del aceite del carro, es que la única posibilidad de hacerse cargo de algo es cuando uno tiene las distinciones para poder hacerse cargo y sabe que si esto pasa tiene que solucionarse de esta forma. Uh-huh. Juan Carlos hablaba de analfabetismo económico, Juan Carlos Hidalgo, me encanta un artículo que escribió, y yo creo que hoy, cuando te hablaba de lo posible y lo no posible, lo que nosotros tenemos que ver es que las propuestas parece que tienen oídos sordos. Pero ¿por qué tienen oídos sordos? Cuando yo te preguntaba, ¿qué nos dice la convención recién firmada, la convención colectiva recientemente firmada? ¿Qué nos dicen las decisiones que ha tomado el gobierno, la conversación, la defensa de los 150 mil millones que conversabas con Elian? ¿Qué nos dice la oposición que tienen para recortar el gasto y lo que hicieron orquestando que
que los ministerios defendieran a capa de espada no bajar el gasto. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que tenemos un equipo país a cargo del país que anda con la luz roja y que no tiene las distinciones para poder intervenir. Cuando yo me uno al movimiento, digo, bueno, queremos participar porque nosotros necesitamos dar una voz y hay propuestas extremadamente buenas, definitivamente. Recientemente hablamos con Gerardo Corrales, que dio propuestas muy sensatas. Hay gente que ha hecho propuestas muy sensatas con respecto. Lo que pasa es que estamos hablando con un gobierno que no ve eso como posible, que tiene la mirada en otro lado, porque si vos no tenés las distinciones, el cargo se te va a varar. Y lo que necesitamos es alguien que pueda reconocer que el camino que ha seguido en las últimas 2 administraciones, que son las que estaba a cargo del PAC, lo que nos ha llevado es que puedan reconocer que ese camino ha sido un camino de empobrecimiento permanente, de desempleo ascendente todos los años, de índices de pobreza superiores, y ese camino no ha resultado hoy. Me quedan 2 minutos antes de la pausa, ya después regresamos para el cierre. ¿Quién financia la operación de ustedes? Porque, por ejemplo, no es sencillo mantener una página de Facebook, no es sencillo hacer diseño gráfico. ¿Quién lo paga? Nadie paga nada. Nosotros, cuando hicimos la segunda caravana, entre Adrián y yo pagamos la tumbacocos. O sea, aquí no hay nadie financiando absolutamente nada. ¿Y quién maneja la página? La manejamos Adrián y yo, de hecho. Ustedes dos la manejan. ¿Y el diseño? Porque hay unos cuadros bonitos. Yo trabajo, de hecho el diseño donde salís vos en la foto con nosotros lo hice yo ayer. Recientemente esta vaina, entonces yo no participo en nada de esa pena. Bueno, permítanme ir a la pausa y regreso. Yo les cuento que siempre los invitados escogen la canción de cierre, así es que pónganse de acuerdo para ver cuál canción escogen. Okay. Son las es la 1:20. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. Es la 1:24. Mauricio Herrera, más conocido como Elvis Tico, y Gerson Castro del Movimiento Despierta Costa Rica nos acompañaron esta tarde. Lástima que no nos adelantaron, Mauricio, nada de la propuesta, porque cayeron en lo mismo que uno le critica al presidente, que hace un anuncio de un anuncio. No, hombre, no diga eso. Claro, sí, vea, pregúntele a Fernanda de Noticias Monumental cómo manejamos el tema en la segunda caravana. Esto es parte de lo importante. Cuando usted tiene un proyecto importante, usted tiene que cuidarlo. Cuando usted tiene una idea, tiene que protegerla. Porque hay muchísima gente allá afuera que va a querer talar y hacerle daño. Hay que cuidar mucho los proyectos. Y esta es una propuesta de un proyecto que nunca se ha visto en este país. Se lo aseguro, nunca. No caíste y bueno, está bien, no caíste. Recuerda que soy artista y he tenido conferencias y entrevistas y más o menos sé bailar esto. Gerson, para finalizar, te doy 30 segundos. Digo, a los que todavía tienen dudas, aquí en el Facebook un montón de gente está escribiendo, yo no les compro que sean apolíticos. Te doy los últimos 30 segundos para que les digas tu posición. Yo lo que le puedo decir es que cada vez que nosotros hemos tenido un asomo de superávit fiscal es porque la producción ha crecido. En el 2007 tuvimos un superávit fiscal y Costa Rica creció un 8.20. En 1998 tuvimos un superávit fiscal pequeño y nuestro crecimiento fue un 8.4. Nosotros creemos que el país requiere distinciones productivas, poder encaminarse a lo que genera empleo, a lo que genera producción, a lo que hace que estemos mejor. Cuando nosotros estamos mejores cuando hay plata, y solo hay plata cuando hay empleo, y solo hay empleo cuando hay producción. Es la única forma. Entonces, no queremos ligarnos con un movimiento político. Tenías razón, es probable que alguien, para que una propuesta pueda ser escuchada en este país, tiene que llegar al nivel político. Sí, eso puede ser, pero no es en este caso lo que nos impulsa. Les agradezco muchísimo que me acompañaran hoy. ¿Qué canción escogieron? Gracias por la invitación. Vamos a poder cantar a Elvis. Que una canción chiva de Suspicious Minds de Elvis Presley, en vivo, ojalá si la encuentran, live, la versión en vivo de Elvis. Fue el último número 1 en vida que él tuvo en 1969. Y no podemos seguir adelante
si las mentes son suspicaces y si tenemos sospechas. Eso es lo que dice la canción. Tenemos que seguir adelante ya con transparencia, con sinceridad con la gente y con humildad especialmente. Y te voy a decir otra cosa, Randita, si me conocieras más a nivel personal, sabrías que no es una cuestión política la que me mueve ni la que nos está moviendo en este momento. Sabrías que esto es una cuestión de país, de nuestro país, que está en una situación que necesita que gente como yo y como otras figuras públicas que son mucho más grandes que yo en este país estén levantando la voz por la gente también. Mauricio, te agradezco mucho. Gerson, te agradezco mucho también por haber estado con nosotros. Gracias, Randall. Es la 1:27. Don Marvin Ballestero, ¿usted tiene ubicada la versión en vivo? Si la suena ahí al fondo es que sí. Sí. Ajá. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, Un placer, Randita. Gracias por la invitación. Chao, papito.